Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Divulgando Ciencia. Mi nombre es Gustavo Herzhuber. En este video te voy a hablar sobre el paciente cero del VIH. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona en encontrar el VIH o en desarrollar SIDA? En este video te cuento todo al respecto. Pero antes que nada quiero pedirte que si el video te gusta, le des like o me gusta, que lo compartas con tus amigos y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale click a la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y sígueme también en Facebook e Instagram. Bienvenidos a esta nueva entrega. 1959. David Carr. David Carr era un aprendiz de impresor. Normalmente se le denomina erróneamente marinero. Carr había servido en la Armada entre 1955 y 1957 de Manchester, Inglaterra, que murió el 31 de agosto de 1959, y que durante algún tiempo se informó erróneamente de que había fallecido a causa de infecciones oportunistas definitorias de SIDA. Tras el fallo, su sistema inmunitario sucumbió a una neumonía. Los médicos, desconcertados por la causa de su muerte, conservaron 50 muestras de tejido para su inspección. En 1990, los tejidos resultaron ser seropositivos. Sin embargo, en 1992, una segunda prueba realizada por el investigador del SIDA, David Ho, descubrió que la cepa del VIH presente en los tejidos era similar a las encontradas en 1990, en lugar de una cepa anterior, que habría mutado considerablemente en el transcurso de 30 años. Llegó a la conclusión de que las muestras de ADN proporcionadas procedían realmente de un paciente con SIDA de la década de 1990. Al volver a analizar los tejidos de David Carr, no encontró ninguna señal del virus. 1959. Hombre congoleño. Una de las primeras infecciones por VIH documentadas se descubrió en una muestra de sangre conservada tomada en 1959 a un hombre de Leopoldville, en el Congo belga. Sin embargo, se desconoce si esta persona anónima llegó a desarrollar el SIDA y si murió por sus complicaciones. 1960. Mujer congoleña. Se descubrió una segunda infección temprana por VIH documentada en una muestra conservada de biopsia de ganglio linfático tomada en 1960 a una mujer de Leopoldville, en el Congo belga. 1966. Hombre congoleño. Una cepa con una gran cantidad de material genético presente fue datada en 1966 a partir de una muestra de un hombre de 38 años. 1969. Robert Rayford. En mayo de 1969, Robert Rayford, un afroamericano de 16 años, murió en el hospital de la ciudad de San Luis a causa del sarcoma de Kaposi. En 1987, los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tulane detectaron un virus estrechamente relacionado o idéntico al VIH en su sangre y tejidos conservados. Los médicos que trabajaron en su caso en aquel momento sospecharon que era un prostituto o víctima de abusos sexuales, aunque el paciente no les habló de su historia sexual en detalle. 1973. Niños ugandeses. Entre 1972 y 1973, los investigadores extrajeron sangre de 75 niños de Uganda para que sirvieran de control en un estudio sobre el linfoma de Burkitt. En 1985, las pruebas retroactivas del suero sanguíneo congelado indicaron que los anticuerpos de un virus relacionado con el VIH estaban presentes en 50, o sea, 67% de los niños. 1976. Arvid Noe. En 1975 y 1976, un marinero noruego con el alias Arvid Noe y su mujer y su hija de 7 años murieron de SIDA. El marinero había presentado los primeros síntomas en 1969, 8 años después de que pasara por primera vez por los puertos de la costa de África Occidental. Una infección por gonorrea durante su primer viaje a África demuestra que era sexualmente activo en esa época. En 1988 se analizaron muestras de tejido del marinero y de su esposa y se descubrió que contenían el VIH. 1976. Grete Rask. Grete Rask era una cirujana danesa que viajó a Zaire en 1964 y de nuevo en 1972 para ayudar a los enfermos.
Probablemente estuvo expuesta directamente a la sangre de muchos pacientes congoleños, uno de los cuales la infectó. A partir de 1974 se puso enferma y regresó a Dinamarca en 1977, con sus colegas desconcertados por sus síntomas. Murió de neumonía por neumocistis en diciembre de 1977. Sus tejidos fueron examinados y analizados por sus colegas y resultaron positivos en 1987. Propagación en el hemisferio occidental. Es posible que ya en 1966 aparecieran otros casos aislados de esta infección. El virus acabó entrando en las comunidades de hombres homosexuales de las grandes ciudades de Estados Unidos, donde una combinación de actividad sexual ocasional y con múltiples parejas, con individuos que, según se dice, tienen una media de más de 11 parejas sexuales sin protección al año, y unas tasas de transmisión relativamente altas asociadas al coito anal, permitiendo que se propagara de forma suficientemente explosiva como para que finalmente se notara. Debido al largo periodo de incubación del VIH, hasta una década o más, antes de que aparezcan los síntomas del SIDA, y debido a la baja incidencia inicial, el VIH no se notó al principio. Cuando se detectaron los primeros casos de SIDA en las grandes ciudades de Estados Unidos, la prevalencia de la infección por VIH en algunas comunidades había superado el 5%. En todo el mundo, la infección por el VIH se ha extendido de las zonas urbanas a las rurales y ha aparecido en regiones como China e India. Teoría del auxiliar de vuelo canadiense. Un auxiliar de vuelo canadiense llamado Gaeton Dugas fue conocido como caso 057 y posteriormente como paciente O, siendo la letra O el significado de fuera del sur de California. En un estudio temprano sobre el SIDA realizado por el Dr. William Darrow de los Centros de Control de Enfermedades. Debido a esto, mucha gente había considerado a Dugas como el responsable de llevar el VIH a Norteamérica. Sin embargo, el VIH llegó a la ciudad de New York alrededor de 1971, mientras que Dugas no empezó a trabajar en Air Canada hasta 1974. En el libro de Randy Shields de 1987, And the Band Played On, y en la película de 1993 basada en él, se hace referencia a Dugas como el paciente cero del SIDA en lugar de como el paciente O. Pero ni en el libro ni en la película se afirma que haya sido el primero en traer el virus a Norteamérica. Como pudiste ver en este video, no es posible saber quién fue exactamente la primera persona que se infectó con el virus, pues fue probablemente hace 100 años, incluso un poquito más o un poquito menos. Pero hay muestras desde los años 50 que prueban que el virus ya estaba en África. En cuanto a Gaeton Dugas, no fue el paciente cero, fue una confusión, pues era paciente O y la O se confundió con un cero. Y se le acusó de manera injusta en ser el paciente cero que infectó a las personas en Norteamérica. Por supuesto que sí infectó a muchas personas, sí lo hizo, pero no fue el que trajo el virus a Norteamérica. Si el video te gustó, por favor dale like o me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Sígueme también en Facebook e Instagram, esto me ayudaría muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto.